Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, francamente, mucha intriga en las redes sociales y entre los fans. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y unas palabras muy recientes que han sorprendido a todos porque revelan que extraña a Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. El título ya les da una pista de lo jugoso que va a ser este vídeo, pero créanme, lo que vamos a desgranar hoy es aún más interesante. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Y mientras esperan, ¿por qué no dejan un me gusta a este vídeo si les interesa el tema? Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales turcas y ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo proviene de unas declaraciones recientes de Hande Erçel. Para quienes no la conozcan, Hande es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral. Ha protagonizado innumerables series de televisión que han sido éxitos rotundos, y su vida personal, como la de muchas estrellas, está bajo el escrutinio público. Y hablando de su vida personal, es imposible mencionar a Hande Erçel sin pensar en Kerem Bürsin. Su relación en la vida real, nacida de la química innegable que demostraron en la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un torbellino de romance que mantuvo a los fanáticos pegados a sus pantallas y a sus redes sociales. La forma en que se desarrollaron sus personajes, Eda y Serkan, y cómo esa chispa traspasó la ficción, hizo que el público se enamorara perdidamente de ellos como pareja. Sus momentos juntos, tanto dentro como fuera de la serie, se volvieron virales y generaron una legión de seguidores que los apoyaron incondicionalmente. Sin embargo, como bien saben muchos de ustedes, la relación llegó a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, la conexión y el cariño que el público sentía por ellos como pareja ha persistido. Es por eso que cualquier mención, por mínima que sea, de uno sobre el otro, genera un revuelo instantáneo. Y aquí es donde entran las sorprendentes palabras de Hande. Recientemente, durante un evento o una entrevista, Hande Erçel fue preguntada sobre Kerem Bürsin. Lo esperado era quizás una respuesta diplomática, una evasiva, o un simple «estamos bien», si es que se habían cruzado recientemente. Pero lo que Hande dijo fue mucho más allá, y es por eso que ha causado tal impacto. Según lo que se ha reportado y lo que ha circulado en los medios y las redes sociales, Hande Erçel habría confesado que extraña a Kerem Bürsin. Sí, la palabra extrañar es fuerte y pronunciada por ella, tiene un peso enorme. Esto no es solo un «me cae bien» o un «lo aprecio». Extrañar implica una ausencia, un vacío, un recuerdo de momentos y sentimientos que todavía tienen resonancia. ¿Qué significa esto realmente? Hay varias interpretaciones, y es precisamente esa ambigüedad lo que lo hace tan intrigante. Por un lado, puede ser interpretado como una señal de que, a pesar de la ruptura, el cariño y el aprecio que se tenían como pareja y como personas sigue existiendo. Es natural extrañar a alguien con quien compartiste momentos significativos, especialmente cuando esa persona fue una parte importante de tu vida. Las relaciones intensas como la que tuvieron Hande y Kerem dejan huella, y es posible que Hande esté simplemente reconociendo esa huella de manera honesta y sincera. Por otro lado, esta declaración puede ser vista como un indicio de que la puerta a una reconciliación, aunque sea remota, no está completamente cerrada. En el mundo de las celebridades, donde las dinámicas son a menudo complejas y los caminos profesionales y personales se entrelazan, estas palabras pueden ser el primer indicio de algo más. Los fanáticos de Hanker han enloquecido con esta noticia, viendo en sus palabras una esperanza renovada. Es importante recordar el contexto. Hande y Kerem fueron una pareja muy querida. Su química en Sen Kalkam fue legendaria, y los fanáticos crearon una fantasía en torno a ellos que trascendió la pantalla. Verlos juntos apoyándose mutuamente, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, creó una conexión emocional con el público que es difícil de romper. Cuando la relación terminó, muchos se sintieron decepcionados, como si una parte de esa fantasía se hubiera desvanecido. Por eso, escuchar a Hande admitir que extraña a Kerem es como un balsa.
Para esos fans. Es una validación de lo que ellos sentían, de la conexión que percibieron. También es un recordatorio de que al final, son seres humanos con sentimientos, y las rupturas, por muy necesarias que sean, a menudo dejan un rastro de nostalgia. Analizando un poco más a fondo, ¿cómo fueron exactamente estas palabras? Los reportes sugieren que Ande estaba hablando sobre la experiencia de trabajar con Kerem, sobre la dinámica que tenían y cómo esa colaboración y esa cercanía la llevaron a desarrollar sentimientos profundos. Al ser preguntada si lo extrañaba en su vida, respondió afirmativamente con cierta emoción. La forma en que lo dijo, la vulnerabilidad que pudo haber mostrado, es lo que ha capturado la atención. Esto nos lleva a reflexionar sobre las relaciones en el ojo público. Cuando dos personas se vuelven tan famosas y queridas individualmente, y luego forman una pareja que encanta al público, la presión sobre esa relación se vuelve inmensa. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada. Y cuando esa relación termina, la curiosidad de los fans no desaparece. Siguen esperando, especulando y anhelando la felicidad de sus ídolos, a menudo en las formas que ellos mismos han imaginado. La sinceridad de Ande, si estas declaraciones son exactas, es digna de elogio. En un mundo donde muchas celebridades optan por la cautela y la distancia, ser honesto acerca de los sentimientos, incluso si son de nostalgia, puede ser muy refrescante. Demuestra madurez y autenticidad. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Kerem. ¿Cómo habrá reaccionado él ante estas palabras? ¿Ha compartido él también algún sentimiento similar? Hasta ahora, las noticias se centran en Ande. Pero es probable que Kerem también tenga sus propios recuerdos y sentimientos sobre su tiempo juntos. Este tipo de declaraciones a menudo abren un debate. Algunos fans celebrarán estas palabras como una señal de que el amor verdadero nunca muere. Otros más pragmáticos dirán que es normal extrañar a alguien con quien se compartió mucho y que esto no necesariamente significa una reconciliación inminente. Y también están aquellos que, quizás por defender a sus ídolos o por otros motivos, intentarán minimizar la importancia de estas palabras. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis, memes y discusiones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los hashtags relacionados con ellos han vuelto a ser tendencia. Esto demuestra cuánto significó su relación para el público y cuánto interés sigue existiendo en su historia. ¿Es posible que estas palabras sean una estrategia? En el mundo del marketing y las relaciones públicas, a veces las celebridades usan ciertas declaraciones para mantener vivo el interés, para generar conversación. Sin embargo, dado el historial de Hande y su imagen pública, parece poco probable que esté jugando un juego. Suelen ser bastante genuinas en sus interacciones. Lo más probable es que Hande Erçel esté experimentando sentimientos genuinos de nostalgia. Extrañar a alguien no significa querer volver con esa persona necesariamente, pero sí significa que esa persona tuvo un impacto positivo y significativo en su vida. Y eso es un sentimiento humano universal. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen altibajos, y que el cariño puede perdurar incluso después de una ruptura. Segundo, que la autenticidad, incluso en el mundo de las celebridades, es muy valorada. Y tercero, que el poder de una pareja icónica como Hande y Kerem sigue vigente, capaz de movilizar a miles de seguidores con tan solo unas pocas palabras. Para concluir, las recientes declaraciones de Hande Erçel, en las que revela que extraña a Kerem Bürsin, han sido un verdadero soplo de aire fresco para muchos fans. Si bien la naturaleza exacta de estos sentimientos y lo que podrían significar para el futuro sigue siendo tema de especulación, lo que queda claro es que la conexión entre Hande y Kerem fue profunda y dejó una marca imborrable, tanto en ellos como en su audiencia. Estas palabras nos recuerdan la humanidad detrás de las estrellas y la complejidad de las relaciones que admiramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Hande Erçel. ¿Creen que es un indicio de algo más? ¿O simplemente un sentimiento natural después de una relación importante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.